Osmin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la entrevista Buenos días, con muchísimas gracias por invitarme. Monseñor Silvio José Báez? Bueno, Monseñor habló con una claridad pristina, ¿no? Llamó las cosas por su nombre. Sin dudas, el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura que llegó al poder por las urnas, de las dictaduras estas de nuevo tipo de América Latina, y es una familia que tiene prácticamente el control de toda la economía del país. Además, ha callado a la oposición, ha cerrado o ha impedido que que se ejerza la libertad de expresión y de prensa. Y el monseñor nuevamente pidió la salida de este régimen para, como él dijo, como decía Chamorro, el país regrese Ujú. a la república. Y es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Porque inclusive, Monseñor, eh, sabíamos y informábamos constantemente de las decisiones de Ortega que han ido modificando la constitución del país a su medida para poder perpetuarse en el poder, para poder poner a los suyos en el poder, para inhabilitar al Congreso. Pero no habíamos visto de una forma tan contundente la decisión del pueblo de salir de este régimen, ¿no? Durante todos estos años. Si bien Monseñor señalaba que siempre han sido los jóvenes los principales artistas y artífices de las diferentes manifestaciones. En este caso en particular, en el día de ayer se vio más de 1 millón de personas convocadas en la calle exigiendo ya la renuncia de este gobierno. Como mismo el régimen, vamos a decir, ahora hay que llamarlo régimen de Daniel Ortega, mostró sus verdaderos colores cuando decidió reprimir de la manera tan salvaje y descarnada que lo ha hecho. Son 31 muertos ya, 20 de ellos jóvenes, y hay un número considerable de desaparecidos. Así que el gobierno, el régimen de Daniel Ortega ha mostrado realmente su esencia. De toda esta playa de gobiernos del socialismo del siglo XXI, era quizás el que menos ruido había hecho. La economía está bollante, creo que 4.7% de crecimiento en el país. Y para el exterior, Daniel Ortega estaba dando una imagen de seguridad, estabilidad y prosperidad. Pero cuando decidieron los jóvenes salir a protestar en contra de este aumento de las contribuciones a digamos, la Al seguridad, Seguro Social, al sí. seguro social, pues Daniel Ortega mostró lo que siempre ha sido un aspirante a dictador que desde hace muchos años, hace muchas décadas, se alió con los personajes más oscuros y siniestros de estas tierras, empezando por el innombrable, tengo que nombrarlo, Fidel Castro. Ah, y bueno, pues nada, en su segunda vuelta al poder a través de las urnas, pues se alió a personajes del calibre de Hugo Chávez, con el que medró bastante, porque bastante que se benefició de las dádivas y de las entregas de dinero de parte del gobierno de Hugo Chávez. Pero bueno, ahora nuevamente mostró su verdadero color de represor y dictador y a quien no le tiembla la mano para asesinar jóvenes en las calles. Mira, Ujú. a mí lo que me llama muchísimo de esta entrevista es que a veces nos quejamos de que la iglesia, que tiene tanta influencia en América Latina, definitivamente la tiene en Nicaragua, que como señaló Monseñor Silvio José Báez, es un pueblo profundamente religioso. A veces la iglesia habla con un lenguaje que uno no entiende, no dice, mira, el Papa Juan Pablo II en Cuba, no tengan miedo. Y entonces cada uno interpreta, ¿miedo a qué? No, no tengan miedo, ¿no? Una frase muy bonita. Aquellos discursos del Papa en Cuba eran bellezas como literatura, pero verdaderamente se daba a cualquier tipo de interpretación lo que había dicho. Este es un sacerdote que habla claro. Esto es una dictadura. La- Lo que Ujú. exige el pueblo es que se vaya esta dictadura. Es una cosa que para mí me parece, así hablaba Cristo. Cualquiera entiende el sermón de la montaña. Yo creo que es bueno cuando los líderes religiosos de tanta influencia como puede tener el obispo auxiliar de Managua en un país tan profundamente católico, hable así. No están manifestándose porque se aumentó el impuesto al seguro social y se redujeron los beneficios. No, 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 no. Lo que pide el pueblo nicaragüense es que esta dictadura, esta dinastía impuesta ahí con trampa a la fuerza,
termine ya de robar, de saquear, de reprimir, de matar. Lo dijo muy claro Monseñor Báez, hay una dictadura. Ojalá se hagan eco todos los países de América Latina. Estamos esperando las declaraciones contundentes de Luis Almagro. Las ha dicho, yo no estoy enterado todavía. Se ha manifestado el secretario general de la OEA, que ha tenido, por lo menos en lo retórico, en la forma en que habla, una posición del lado de la justicia. ¿Están enterados ustedes? No, todavía no estábamos Bueno, enterados, pero además pues que se apure. Osmin, un análisis inclusive, ¿no? Lo que significa en estos momentos para Nicaragua, comprendiendo cómo se encuentra la región. Sabemos que sabemos que con un Chávez o con una Venezuela más fortificada hubiese tenido los aliados. Sabemos que con los Castros en el poder tendrían un amparo. Y creo que lo hemos visto en esta transición, este traspaso de poder en Cuba. ¿Quiénes fueron los presidentes que fueron a saludar a Díaz-Canel? Que fueron nada más que el primero Nicolás Maduro, el segundo Evo Morales, y hasta ahí contamos. Ahora con esta situación, mirando cómo ha quedado la región, Venezuela con la crisis que tiene que enfrentar, que no tiene tiempo ni espacio para estar ayudando a sus aliados. En Cuba ya con Raúl Castro fuera de la presidencia. Antes era Correa, otro de los aliados tal vez de Nicaragua. O sea, Correa no está y el presidente ha cambiado obviamente que de actitud. ¿Nicaragua con quién se va a respaldar? Bueno, te hago un paréntesis. Los primeros días de Díaz-Canel en el poder parecen una consulta para personas con problemas de aprendizaje, ¿no? Han ido Evo Morales y Nicolás Maduro a La Habana. Sí, yo creo que ha caído... Y nadie más. Y nadie más. Y nadie más. Nadie más. Ha caído ha caído Venezuela en el sentido de paladín del socialismo del siglo XXI. Chávez desaparece. Venezuela está en una profunda crisis económica y social que yo creo que es irreversible. Y La Habana, Fidel Castro muere. Raúl Castro, además de estar mayor, una persona de 86 años, que asumo que con la falta de energía de un hombre de 86 años para estar al frente de un país y ser el líder continental, parece no tener tampoco mucho interés. Ha cedido, entre comillas, el poder a Díaz-Canel, un personaje gris de la cultura, de la política cubana, que fue criado, aupado por el sistema para que cumpliera ese rol de nueva imagen para lavar un poco la cara del régimen. Y no es el mejor momento sin duda con el que se encuentra Daniel Ortega en la región. Hace 10 años quizás habría habido un coro de países apoyando la intervención imperialista en Nicaragua y hubieran acusado a estos grupos de jóvenes protestando en las calles de ser pagados por la CIA. Hubieran recibido el apoyo. Que ayer recordemos que Ortega señalaba que parte de estos grupos de estudiantes estaban siendo pagados por grupos desde acá, desde los Estados Unidos. Parece para todos ellos el mismo discurso. Grupos establecidos entre la 117 Avenida y la 109 Avenida de Sweetwater. El mismo discurso. Exacto, el mismo discurso de siempre. Pero la realidad es que Ortega se encuentra en un momento en el que este mal llamado socialismo del siglo XXI está muy debilitado. Y la reacción de los jóvenes en las calles ha sido, yo creo que hasta inesperada para el gobierno. También es, no diría sorprendente, pero la manera en la que el régimen de Daniel Ortega ha respondido, yo creo que tomó también a muchos por sorpresa, aunque todos conocíamos la esencia dictatorial de esta familia semimafiosa que controla Nicaragua, pero la respuesta ha sido salvaje, ha sido desmedida. Sí. Le han disparado, es decir, están disparando a matar. Hay videos de un periodista asesinado en cámara, ¿no? de un estudiante con un disparo. Las grabaciones de los jóvenes que envían a través de WhatsApp, en les que piden ayuda porque están rodeados por la policía. Y regresando al tema anterior de Ricardo, la iglesia en Nicaragua tiene una tradición de alzar su voz frente a la violencia. Ha sido una iglesia muy, muy activa, un pueblo profundamente católico, pero que aquí ha tenido curas muy valientes. Ayer los legisladores del sur de la Florida, estamos hablando del congresista Mario Díaz Balart, el congresista Carlos Curbelo, la congresista Eliana Ros-Lehtinen, el senador Marco Rubio, no solo estaban pidiendo
la congresista que se aprobara en el Senado una propuesta de ley de la Cámara, que lo que pide es financiar el gobierno de Ortega. Pero también lo que están solicitando es un alto a las deportaciones de la comunidad nicaragüense. Una gran parte de la comunidad nicaragüense la tenemos aquí en el sur de la Florida. Se estaba solicitando al gobierno federal nuevamente que se vuelva a implantar el TPS, este beneficio que les permite vivir de forma temporal legalmente aquí en los Estados Unidos. ¿El gobierno federal tú crees que escuchará la necesidad de esta comunidad? Yo espero que escuche, que creo que sería lamentable que las deportaciones a Nicaragua continuaran en el medio de la situación que vive el país. Que creo que es la medida que más inmediatamente el gobierno puede tomar. Me parece que el estatus de protección para los nicaragüenses es algo que tendría que desandar los vericuetos del Congreso y lo veo menos probable. Pero creo que las deportaciones es una decisión, incluso puede tomar el presidente de un plumazo hasta que la situación en Nicaragua permita nuevamente reiniciar las deportaciones que sean justificadas de aquellas personas de origen nicaragüense que hayan violado las leyes en los Estados Unidos y que estén en un proceso, que sean víctimas de un proceso de deportación. Pero creo que sí, que debieran detenerlas y ojalá en el Congreso se reconsidere entregar el TPS a los nicaragüenses. Qué lamentable, ¿no? Que en América Latina, en un país como Nicaragua, donde hubo una violencia, una guerra terrible, primero en la lucha contra Somoza y después cuando los sandinistas alcanzan en el poder, en aquella guerra de la contra, ¿no? Y que entonces años después de aquella montaña de cadáveres, aquellos ríos de sangre, tengamos un régimen, una nueva dinastía dictatorial en Nicaragua que no gobierna para beneficio del pueblo, para sacar a la gente de la pobreza. El pueblo nicaragüense, se sabe, es un pueblo sumamente trabajador. Ese es un país que cuenta con recursos naturales, tiene la mejor ganadería de Centroamérica, es fértil la tierra, hay recursos humanos, es una gente que no es solo trabajadora, es talentosa, y tengamos esta dictadura. Esta dictadura que, por cierto, ya está totalmente aislada desde hace varios años. Ortega se peleó o se pelearon con él prácticamente todos los comandantes del directorio sandinista, incluyendo a su propio hermano Humberto Ortega, que fue ministro de Defensa. El padre Cardenal, Ernesto Cardenal, se peleó con él, que fue ministro de Cultura de Nicaragua, uno de los grandes poetas de Centroamérica, Ernesto Cardenal. Sergio Ramírez, que acaba de recibir el premio Cervantes y que dedicó su discurso allá en España, dedicó ese premio a su literatura, al pueblo nicaragüense en rebeldía, ¿no? Pero qué trágica la historia de todos nuestros pueblos, ¿no? Que se merecen buenos gobiernos, se merecen honestidad en el poder, y algo que ha caracterizado a este contubernio de Daniel Ortega, su mujer y sus hijos, no solo que son represivos, es que han abusado, han saqueado el tesoro público. Y sobre Ortega incluso pesan unas cuantas acusaciones, yo diría probadas, de abuso sexual de menores. Justamente nosotros publicamos en nuestra web ayer una entrevista con la hija de Murillo. Soy la América Narváez. En la que ella nuevamente revela detalles de los abusos. Y a lo largo de los últimos 2 años, el diario ha publicado varias notas de nuestra reportera Judith Flores sobre las acusaciones de pedofilia en contra de Daniel Ortega, sobre quien además comentan allegados que sufre de serios problemas de alcoholismo. Así que es un personaje no solamente desde el punto de vista político siniestro, sino además desde el punto de vista humano
Ujú. para muchos execrable. Hay una de las cosas que resaltaba Monseñor, y cuando se le preguntaba, ¿no?, qué es lo que se le pide a la comunidad internacional y cómo veía alguna de las medidas anunciadas ayer por legisladores norteamericanos, él decía, nos pueden dar el apoyo, pero de todos modos la responsabilidad es nuestra, es del pueblo nicaragüense de sacar a este gobierno. Y esto de cierta forma, ¿no? Eh, es diferente al punto de vista muchas de las veces de los venezolanos, de los cubanos, en las que exigen mayor acción del gobierno de Estados Unidos para sacar a esos regímenes. Es momento de hablar sobre la responsabilidad de estos pueblos para sacar a sus gobernantes y dejar de exigir tanto a Estados Unidos la intervención para sacarlos del poder. No, yo creo que la responsabilidad de enfrentar un gobierno dictatorial siempre recae en los integrantes de esa nación, ya sea en el país o en el exterior. Y creo que en el caso de los venezolanos y de los cubanos y de los nicaragüenses, ah, eh, los líderes de las oposiciones, en el caso de venezolanos, de la disidencia en Cuba, aunque abogan por el apoyo de Washington, creo que tienen claro que cualquier solución que sea legítima y factible debe venir desde adentro o desde el exterior con el apoyo de las comunidades de esos países en otras regiones. Yo creo que siempre el enfrentamiento a una dictadura es un compromiso, una responsabilidad de quienes la sufren. Amén de los apoyos que tengan a nivel internacional. Yo creo que buscar el apoyo internacional es válido, pero la solución tiene que venir desde adentro. Vamos a una pausa. Creo que nos están llamando algunas personas. Osmin, María Fernanda, hacemos un consenso aquí, escuchamos. Levante la mano el que esté de acuerdo. Yo la levanto. Ahí, unánime. 305-529-1020. Hola, ¿qué tal? Hola. Se fue ahí estamos. Hola, muy buenos días. Se dieron las luces, ahora no nos contestan. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenos días. Le escuchamos respetuosamente. Perdón. No, quería darle mi opinión sobre el problema de Nicaragua. No solo el señor Ortega es un señor oscuro, sino su esposa también. Una señora que tiene pacto con el diablo, una señora que es una hechicera graduada en Cuba, ¿ok? Y que presume de una cultura y de una amabilidad enorme. Y bueno, quería hacer saber que ella es el complemento de Ortega también. Eso lo es. Bueno, muchísimas gracias, señor. 305-529-1020. Aparentemente ella tiene una enorme influencia sobre su esposo, ¿no? Dicen que ella verdaderamente desde hace un tiempo es la que manda porque Daniel Ortega tiene una capacidad intelectual disminuida debido a problemas de salud y, como señala Osmin, se dice que problemas también con la botella. Y ayer justamente se emitía un mensaje que lo escuchábamos porque nos llegaban los mensajes de estos jóvenes estudiantes llorando, algunos de ellos, pidiendo por sus vidas porque se sentían cercados por la policía que había comenzado a disparar contra el edificio de la universidad en la que se encontraban refugiados. Y se pasaba el mensaje conciliador de la señora Murillo, ¿no? La que decía, es un pueblo de paz, sentémonos a negociar. O sea, se contrastaba tanto con lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Para dar ese mensaje falso de un gobierno que en realidad censuró a todos los medios. Sí, es muy irónico. Todos estos regímenes, el de Maduro, ha sido quizás el que más veces ha apelado a este discurso de amor y de confraternidad y de amar los unos a los otros en el medio de las balas, ¿no? Están disparando en el mismo momento que están reprimiendo en las calles, están matando, pues están hablando de que lo que queremos es la paz y es el amor. Y yo creo que es de un cinismo que revela al final nuevamente la esencia de estos sistemas. Estos señores llegan al poder por las urnas, engañando y aprovechándose de situaciones favorables dentro de sus países para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder. A diferencia del régimen cubano, que llegó en otras condiciones hace muchos años, en una historia que ya es casi antigua, por las armas al poder y se perpetuó. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, buenos días, Ricardo. Buenos días, señora. Hola, Flaquita. Buenos días. Mira,
Yo soy venezolana. No, yo estoy de acuerdo y que no se pongan bravos los nicaragüenses. Pero ellos eligieron ese presidente y ellos sabían quién era Daniel Ortega. Ahora la cosa que yo iba, a lo que yo me quiero referir es que mira, ahora porque tienen ese problema los nicaragüenses, ahora sí, quieren volver a coger el TPS. Yo no estoy en contra de eso, pero a los venezolanos, cuando mataron a Oscar Pérez, nadie ha dicho para darle un TPS a los venezolanos o algo para los venezolanos que están aquí. Entonces, me parece una cosa de doble moral, así es mi pensamiento. Bueno, muchísimas gracias. De todos modos, acá muchos abogaron por el TPS y siguen haciéndolo, Sí, de los legisladores. Hubo varias llamadas de legisladores que recuerde yo, latinos, específicamente legisladores cubanoamericanos. Uno de ellos, si la memoria no me falla, el representante Curbelo, que pidió un TPS para los venezolanos, e incluso se llegó a hablar en conferencias de prensa de pedir una llamada ley de ajuste para los venezolanos, para protegerlos durante el peor momento de las manifestaciones. Y ahora mismo se benefician afortunadamente de los asilos, la solicitud de asilos políticos, por supuesto, la comunidad venezolana. Lo que pasa es que los vientos que corren en el Congreso no son favorables a este tipo de medidas, desgraciadamente. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, lo escuchamos. Muy buenos días. Baje un poquitito su radio. ¿Cómo está usted? Primero lo tengo que felicitar por su programa, que es muy instructivo y educativo. Y en segundo lugar, le voy a dar mi opinión. A mí me parece muy evidente la incapacidad de las agrupaciones como la ONU, la OEA, que ven lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y no hacen nada. Es como que si yo tengo un vecino que al lado oigo ruido, lloran, y cuando voy al patio veo que alguien está colgado y está muerto, y no hago absolutamente nada, ni llamo a la policía. Entonces, en nuestros países se ven que están ahora hasta abordando a otros países y cambiándole de esquema, porque la gente se sale de Venezuela porque Venezuela está imposible de vivir y nadie hace nada, pura tontería hablando, y no hay acción. Muchísimas gracias. Eso a mí me tiene de verdad afectado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Hola. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí es conmigo? Sí, lo estamos escuchando. Sí, disculpe, mire, son varios puntitos rapiditos. Para la hermana venezolana, y no hacer polémica en esto, el pueblo de Nicaragua no puso a Daniel Ortega en la presidencia. Hay un degenerado más grande que el que se llama Arnoldo Alemán, que porque él tenía problemas judiciales, dividió al partido y firmó una ley que cualquier presidente podía hacer ganar la presidencia con el 33%. Ese es el que tiene Daniel. El otro 70%, él dividió el Partido Liberal en dos. Eso fue por eso es que ganó Ortega. Segundo, uno de los peores culpables que hay aquí es la OEA, porque ellos sabían lo que estaba pasando en Nicaragua. Sin embargo, eso lo tiene que tomar muy en cuenta el presidente Trump, porque es demasiado dinero para nada de lo que se está haciendo. La OEA es una de las peores culpables que tiene el pueblo de Nicaragua. Y lo último, el gobierno norteamericano tiene las pruebas de que ese es un narcotráfico, ese es un narcogobierno. Ahí están las pruebas, hay hasta una película donde se mira a Daniel Ortega con Pablo Escobar en los años 80. Así que, por favor, muchas gracias por estar apoyando a mi pueblo y Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Estábamos mirando las reacciones. Recién preguntabas a Ricardo si Almagro se había pronunciado hasta el momento. Todavía no ha salido algún pronunciamiento por parte del secretario general de la OEA, pero sí en el mes de febrero, hace poco más de 2 meses, que uno de los sectores de la oposición política estaban rechazando la actitud justamente del secretario general de la OEA al minimizar la crisis política por la que atravesaba el país. Y en una de las entrevistas, cuando se le preguntaba a Almagro su opinión, decía desconocer la situación que se vivía en estos momentos en el país. De acuerdo a lo que nos dijo hoy temprano Monseñor, dice,
esto, y le agradecía a los jóvenes, pero en realidad era un despertar ante una crisis que se venía padeciendo desde hace mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Aló, buenos días María, buenos días Osmin y buenos días Sir Brown. Muy buenos Gracias, días. muy amable. Gracias. Sí, mira, es necesario por mi formación y mi antecedente militar que el concepto de la soberanía en este caso no aplica. En estos casos, lo que estamos sufriendo nosotros en Latinoamérica, tendríamos que irnos a la historia y ver lo que hizo Francisco de Miranda, que le pidió ayuda a Washington, le pidió ayuda a Napoleón y le pidió ayuda a Pétion en Haití. Igualmente lo hizo Simón Bolívar, pero de igual manera lo hizo Washington, le pidió ayuda a la corona española para sacar a los franceses de aquí. Es decir, cuando un país está invadido militarmente, es necesario el apoyo de un apoyo militar. ¿Por qué razón? Resulta que estos bandidos, muy habilidosamente en los últimos 100 años, ¿verdad?, soportado por la antigua Unión Soviética, han sabido manejar los mecanismos internacionales siempre basándose en el concepto de la autonomía de los pueblos. Pero en estos casos tenemos que ir 200, 300 años atrás, porque es imposible que un pueblo con sus propias herramientas pueda quitarse de encima una invasión militar, que eso es lo que está pasando en Venezuela, eso es lo que está pasando en Nicaragua, eso es lo que está pasando en Cuba, porque Cuba fue invadida militarmente en el año 59 por los soviéticos. Es decir, es esa teoría de la autonomía de los pueblos para resolver su problema por sí solo, eso no aplica. Nosotros necesitamos ayuda. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Osmin, por haber estado aquí con nosotros. Me parece que fue extraordinaria tu comparecencia. También Muchísimas gracias. la de Monseñor Báez, el obispo auxiliar y vicario general de la Arquidiócesis Católica Romana de Managua. Habló muy claro como debe de hablar la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, como católico lo digo, debe de ponerse del lado de los pobres, de los que sufren. Y a veces, lamentablemente, hemos escuchado pronunciamientos de la jerarquía católica, por ejemplo, en la misma Cuba, en que no se entiende, ¿no? Hacen unas declaraciones en que uno no está... Muy bonito el lenguaje. La Iglesia maneja una palabra muy bonita, pero no dicen las cosas en claro. Y Monseñor Báez aquí nos dijo que lo que hay en Nicaragua es una dictadura, que las protestas efectivamente fueron precipitadas por esta decisión unilateral, sin consultar con nadie, del dictador Ortega, de reducir los beneficios del seguro social y aumentar el impuesto a ese seguro, debido a que lo han administrado mal y se han robado. No lo dijo Monseñor, lo dicen muchos nicaragüenses. Lo que dijo Monseñor es que hay una dictadura y que lo que busca el pueblo no es solo lo que ya decidió Ortega, porque tiene la espalda contra la pared, que es rechazar lo que había decidido anteriormente. Lo que quieren en Nicaragua es democracia. Lo que quieren en Nicaragua es honestidad en la cosa pública. Lo que quieren en Nicaragua es un poder judicial independiente, no los jueces títeres esos que ha puesto Ortega. Lo que quieren en Nicaragua son elecciones libres, no que una sola familia, marido, mujer y sus pichones, se hayan apoderado de todo el poder político y económico, y en lo económico en contubernio con mucha gente también de la libre empresa. Osmin, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y a todos los que nos escucharon. Nosotros